Señor te bendiga grandemente. Quien te habla, tu amigo Julio Jiménez. Estamos otra vez reunidos de la ciudad de Miñola. Tenemos una palabra hermosa para compartir. Gracias por los testimonios, gracias por la comunicación que hemos recibido de ustedes durante las últimas semanas, durante los últimos meses. Nos motiva a continuar adelante. Y tenemos una palabra espectacular en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, le quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Tenemos una palabra hermosa, espectacular. Dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Dice que el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos. Esto ocurre exactamente antes de ser traicionado, antes de ser entregado en manos de los fariseos, en manos de los maestros de la ley, para que hicieran con él todo lo que sabemos, para que lo martirizaran y para que él fuera una muerte horrible, una muerte en la cruz. Pero el Señor Jesús siempre tuvo todo bajo su control. Todavía el día de hoy el mundo, tu vida, tu casa, tu ministerio está bajo el control de Dios. Dios nunca ha perdido el control de ninguna situación. Y a veces yo escucho oraciones medio extrañas que dicen: oh, Señor, toma el control de esto que está pasando. ¿Y cuándo perdió Dios el control? Dice que Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Jesús conoce la hora, Jesús conoce los tiempos, nada lo agarra por sorpresa. Nada puede tomarle ventaja al Señor. El Señor siempre va adelante. Él es quien dirige, Él es quien gobierna, Él es quien reina y Él tiene dominio de toda situación. Y me llama mucho la atención esta primera enseñanza que dice: y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Tú y yo estamos en el mundo. Aún no hemos llegado a casa, aún no hemos llegado al cielo, aún no hemos llegado a nuestra morada eterna. Pero de una cosa estamos seguros: ninguna situación, ni nada de lo creado, nada de lo que pueda venir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque dice que amó a los suyos que estaban en el mundo. El Señor Jesús en otro pasaje dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mal y del peligro que hay en el mundo. Y así es nuestro Señor. Nos cuida, nos guarda, nos protege, nos defiende, vela por nosotros, vela por nuestros intereses y lo más importante, nos ama de una forma eterna. Dice que los amó hasta el fin. El amor los amó hasta el final. En sus últimas palabras en esa cruz, apenas horas después, un día después de esta cena, le dijo al Padre: Padre, consumado es. Quiere decir, cumplí con el propósito. Los salvé, los rescaté, los restituí y los reconcilié contigo, Padre. Los amé hasta el final. Los amé tanto que di mi vida por ellos. Y si algo tú y yo tenemos que estar seguros y convencidos es que Jesús nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Hace poco veía una pancarta y una franela de estos grupos que defienden los arcoíris y decía algo así como: todo el mundo merece ser amado. Déjame decirte, no hay amor más grande que el amor de Jesucristo. No hay amor más grande que alguien te pueda dar que el amor que el Padre te demostró al mandar a su Hijo a morir por ti en una cruz. Y nadie te podrá amar más que Jesucristo. Hay gente desesperada, hay mendigos emocionales, gente mendigando para que alguien los ame, para que alguien los acepte, para que alguien los respete. Pero no hay amor más grande que el de Jesucristo. Si quieres ser lleno y vivir de la plenitud en esta vida, acepta y recibe el amor de Cristo. Pues dice que los amó hasta el final, los amó hasta el fin. Pero continúa diciendo que llegó la hora de la cena y el diablo había incitado a Judas Iscariote. El diablo está metido en todas partes. Estamos en un mundo caído, en un mundo que no honra a Dios, que no respeta a Dios, que rechaza a Dios.
estamos en un mundo que a las cosas buenas las llama malas y a las cosas malas las llama buenas. Estamos en un mundo que ha avanzado mucho en materia de tecnología, pero ha retrocedido completamente en materia de moralidad, en materia de la relación con Dios. Algunos rechazan a Dios, no aceptan a Dios en las escuelas, no aceptan a Dios en los lugares de gobierno, quieren excluir a Dios de todos los lugares, pero aún así Dios siempre tiene el control. El diablo había incitado a Judas Iscariote. Siempre en la vida vamos a tener a alguien que nos traicione, que nos decepcione, que abuse de nuestra confianza, que nos devuelva mal por bien. Eso le pasó al Señor Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12, había visto milagros, señales, prodigios, había visto cosas completamente sobrenaturales. El Señor Jesús había invertido tiempo en él, así como en todos los discípulos, pero aún así tenía puertas abiertas, aún así permitió que el diablo lo incitara a traicionar al Señor. Y si hay algo en lo que tú y yo debemos aprender, es que si eso le pasó al Señor, no tengamos duda de que nos puede ocurrir a nosotros. Pero el Señor Jesús tiene control de toda situación. Ni el diablo, ni Judas, ni ninguna oposición va a venir a destruir la obra del Señor. El Señor ya venció, ya reina, gobierna, y todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. No importa quién se levantó en tu contra, las promesas de Dios todas son sí en Cristo. Entonces Él está reunido con sus discípulos. Están allí en la cena de la Pascua, y dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto, ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Vamos a meternos en la cultura hebrea, vamos a meternos en la cultura bíblica y en los tiempos donde Jesús hizo esto, y era el trabajo más denigrante que había en ese momento. En una casa habían sirvientes, habían esclavos, y algunos de ellos tenían hasta ciertos niveles de rango, ciertos niveles de autoridad. Pero resulta que el lavarle los pies a una persona le tocaba al siervo de más bajo rango, le tocaba al esclavo de más bajo rango. Era el trabajo de menos apreciado, menos valorado que había en cuanto al servicio. Pero el Señor Jesús es diferente. Nuestro Señor es diferente. Nosotros no vivimos de una religión. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a salvarnos y a mostrarnos cómo se debe vivir en esta tierra. Nosotros creemos en un Dios vivo. No hacemos peregrinaciones a ninguna tumba. No adoramos a los muertos, porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivo. Y nuestro Dios, nuestro Rey, murió en una cruz, pero al tercer día resucitó. Dice que se quitó el manto. El manto significa autoridad. Y durante años he visto gente que dice cosas como: no puedes tocar ese manto, no toques ese manto. Ay, cuidado si tocas ese manto. Déjame decirte, nadie tiene un manto más grande que el del Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús se quitó ese manto y se ató una toalla a la cintura para servir. Y yo creo que es tiempo de quitarse esos mantos, esos títulos y esos nombramientos tan pomposos que algunos se han puesto, y dedicarse a servir, dedicarse a ayudar y dedicarse a ayudar a tus discípulos. Dice que echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselo con la toalla que llevaba a la cintura. El Señor Jesús le pudo haber dicho a cualquiera de sus discípulos, y hubiesen ido corriendo: búscame el agua, búscame una toalla, búscame el recipiente, échale el agua, tráemela. No, el Señor Jesús hizo absolutamente todo. No hay muestra de amor más grande que esa, no hay muestra de humildad más grande que la que el Señor Jesús nos mostró. El Señor Jesús dijo: aprendan de mí. Y debemos estar atentos a esas enseñanzas, debemos estar atentos a esas palabras, porque si el Señor dice que se puede, es porque se puede. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nadie es más ungido que el Señor, nadie es más poderoso que el Señor, nadie venció a la muerte sino el Señor, nadie venció a los principados de las potestades sino el Señor. Pero ese mismo Señor se dedicó a lavarle los pies a sus discípulos. Eso fue una escena que rompió con los paradigmas. Hoy queremos romper paradigmas religiosos, y Pedro tenía un paradigma muy religioso. Y Pedro era una persona bien interesante, muy emocional, no se guardaba nada,
todo lo decía. Y mira lo que dice el versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor Jesús le contesta, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pedro no entendía lo que el Señor estaba haciendo. Pedro no entendía cómo su maestro, él sabía que él era el Mesías, el ungido, el que habían estado esperando durante generaciones. De repente asumía el papel del más bajo de todos los sirvientes. Y Pedro protesta, jamás me lavarás los pies. Recuerda que era una humillación. Según los patrones de este mundo, según los criterios de este mundo, pedirle a alguien que le lavara los pies a una persona era una muestra de humillación. Entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, mira, te voy a decir lo siguiente. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Esto tiene un significado histórico y esto tiene un significado espiritual. El Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos y Pedro se niega y Pedro le dice, no, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor Jesús también nos lavó a nosotros. En el libro de Apocalipsis dice que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo para poder tener una relación con Él. El Señor Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Por eso no todo el mundo puede tener una relación con el Señor. Nuestra relación con Jesús no se basa en mandamientos, en cosas humanas, en obras, en que yo haga. Nuestra relación con Dios depende de que yo me arrepienta, de que acepte su sacrificio y que entienda y crea que su sangre fue derramada por mí en la cruz del Calvario y que esa sangre me lavó y me limpió. Y así como Jesús le lavó los pies a sus discípulos, nos lavó a nosotros con su sangre de todo pecado, de toda mancha, de toda maldición. Dice que tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Por eso Simón Pedro le dice también las manos y la cabeza. El Señor Jesús nos lavó, nos limpió, hizo que nuestros pecados, que eran rojos, oscuros, se convirtieran más blancos que la lana, porque el Señor cubrió y pagó el precio de nuestro pecado. Entonces Jesús dice el versículo 12 que cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y el Señor Jesús termina de lavarle los pies a todos sus discípulos. Y el Señor Jesús tiene una cosa bien hermosa. Dios no hace acepción de personas. El Señor Jesús le lavó los pies a Judas, el que lo traicionó, el que lo vendió, el que lo menospreció. Pero el Señor Jesús también le lavó los pies a Pedro, el que luego lo negó, le lavó los pies a sus discípulos, los que lo abandonaron en el momento de la cruz. Porque nuestra relación con Dios no se basa en lo que yo haga, nuestra relación con Dios se basa en lo que Él es y en lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Y esa es una pregunta que yo tengo para ti. ¿Entiendes lo que Jesús hizo por ti? ¿Entiendes lo que Jesús hizo por ti en esa cruz? ¿Entiendes lo que significa que Jesús haya muerto por tus pecados? ¿Entiendes lo que significa que haya sido lavado con la sangre del Cordero? ¿Entiendes lo que es el perdón de los pecados? Porque hay mucha gente que se siente culpable, que se siente avergonzado por las cosas que hizo. Aún cristianos, aún creyentes se sienten avergonzados por las cosas que hicieron y no han entendido lo que significa el sacrificio de Cristo. Por eso el Señor Jesús le pregunta, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Yo te vuelvo a preguntar, ¿entiendes lo que Jesús hizo por ti en esa cruz? Y el Señor Jesús añade más. Dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies también a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro
que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Tenemos grandes riquezas y grandes bendiciones en esta palabra. El Señor Jesús dice, nos muestra algo. ¿Sabe? Todavía vemos gente que hay una reunión o un congreso. Yo he visto gente irse de una reunión, de un congreso, de un lugar de alabanza, de adoración, porque no le dieron los primeros lugares, porque no lo honraron. Hay que tener mucho cuidado con el orgullo espiritual. El Señor Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque yo lo soy. Pero si yo, el Señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo creo que es tiempo de volver a practicar este tipo de cosas. Yo creo que es tiempo de entender que esto no es cuestión de título, que esto no es cuestión de apóstoles, de profetas, de grandes pastores. Este es un tiempo de entender que si el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos, nosotros debemos hacerlo con los nuestros. Y me llama la atención porque si algo caracteriza el Evangelio, si hay una cualidad única en el Evangelio de Jesucristo, es que todo lo que nosotros hacemos fue porque Él lo hizo primero. Si alguien enseña con el ejemplo, ese se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, les he puesto el ejemplo. ¿Quieres que la gente te siga? ¿Quieres que la gente apoye tu ministerio? ¿Quieres crecer? ¿Quieres hacer grandes cosas? Predica con el ejemplo. La gente no quiere más doctrina, la gente no quiere más nombre, la gente no quiere más, cosas llamativas. La gente quiere verte predicar, practicar lo que predica. La gente quiere verte dando el ejemplo. No, esto no es cuestión de teoría, esto no es cuestión de cuánto yo sepa, esto es cuestión de cuánto yo haga. Y el Señor Jesús dice, les he puesto el ejemplo y ustedes deben hacer lo mismo, deben lavarse los pies los unos a los otros. Pero ahora hay un mover diabólico, satánico, donde tú ves críticas, ataques de unos ministerios contra otros, de gente sacándose los trapitos al sol, de gente acusándose de tantas cosas, cuando el Señor Jesús más bien nos mandó a que nos laváramos los pies los unos a los otros, evitar criticar, evitar cuestionar cosas que no entendemos. A veces gente que ni siquiera conocemos. En estos días yo me gozaba porque nombraron a una persona a un cargo, a un ministerio público en una nación, y resulta que alguien le sacó todo el currículum, todos los divorcios que tenía, todas las cosas que no tenía, y bueno, le sacaron todos los trapitos al sol. Yo no sé si es cierto o no es cierto, pero me pareció de muy mal gusto. Porque el Señor no nos llamó a criticarnos los unos a los otros, el Señor nos llamó a lavarnos los pies los unos a los otros, y Él mismo se puso por ejemplo. Judas tenía defecto, ninguno de ellos cometió un error tan grave, pero aún así tenía eso, un propósito como el traicionar al maestro, y ni siquiera eso impidió que el Señor le lavara los pies. Pedro lo negó. Y el Señor hablando de esto, y ellos pensando, ¿quién va a ser el más grande? Yo me voy a sentar a la derecha, el otro a la izquierda, y ellos pensando en quién sabe qué cosa, y el Señor les estaba hablando de otra cosa. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El Evangelio no es lo que tú sepas, el Evangelio de Cristo es lo que tú hagas. El Evangelio no es aprender y recitar versículos como una ametralladora. El Evangelio es poner en práctica la palabra. El Evangelio es hacer lo mismo que Jesús hizo. Y se les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y les vuelve a preguntar, ¿entienden esto? En el versículo 12 les dice a sus discípulos, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Y al final del 17 le vuelve a predecir y les vuelve a preguntar, ¿entienden esto? Porque son cosas que son muy sencillas, pero que son difíciles de entender. En el reino las cosas funcionan de una manera diferente. En el reino los gobernantes tienen súbditos, tienen una corte de plebeyos que lo siguen, que le abren la puerta, que lo montan en el carro y pide honra y pide reconocimiento y pide tantas cosas. Pero en el reino de los cielos, como lo hizo el Señor Jesucristo, el que quiera hacerse grande, hágase servidor de los
demás. Tenemos mucha gente tratando de aprovecharse de la gente y tenemos poca gente tratando de servir a la gente. Dichosos serán si lo ponen en práctica. No dice dichosos serán si lo conocen. Dichosos serán si lo aprenden. Dichosos serán si lo predican. Dichosos serán si lo saben. Dice no. Dichosos serán si lo ponen en práctica. El evangelio es poner en práctica la palabra. El evangelio es poner en práctica los principios. El evangelio no es dejar de hacer. Hay gente que yo he escuchado gente decir, yo soy cristiano porque no bebo, no fumo, ni bailo pegado. El evangelio no es dejar de hacer. El evangelio es hacer. El evangelio es hacer lo que hizo Cristo. El evangelio es hacer lo que dice la palabra. El evangelio es dar. El evangelio es sembrar. El evangelio es poner en práctica la palabra. Y el Señor Jesús le dijo 2 veces a sus discípulos, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Y quiero que oremos. Y quiero que oremos porque el Señor nos está llamando a quitarnos los mantos, a quitarnos los títulos, a quitarnos, tú sabes, todas estas cosas que se nos han metido dentro de la iglesia y a dedicarnos a servir a la gente. La gente quiere ver más servidores y quiere ver menos títulos. La gente quiere ver más gente ayudando, sirviendo, poniendo las manos en beneficio de la gente y menos gente demandando ser honrado, ser atendido, recibir esto, ayudas, ofrendas y tantas cosas que ahora se han metido dentro de la iglesia. La gente, y el Señor Jesús nos dice, es tiempo de que ustedes pongan en práctica la palabra. Si yo, que soy maestro y Señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo con sus discípulos. Y quiero que oremos. Quiero que oremos porque el Señor Jesús le preguntó, le dijo, Pedro, si tú no permites que yo te lave, no puedes tener parte conmigo. Y esto me llamó mucho la atención porque nosotros también hemos recibido eso de parte del Señor. El Señor nos lavó, no físicamente con agua, nos lavó espiritualmente con su sangre. Dice que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. El Señor Jesús, horas después de este acto hermoso de servicio, fue a la cruz a darnos la demostración de amor más grande que alguien nos puede dar en esta tierra, porque nos amó hasta el fin. El Señor nos amó con amor eterno. El amor de Dios, el amor de Cristo no tiene comparación, no tiene condición, no tiene límite. El amor de Dios es incondicional, porque no escogimos nosotros a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros y nos escogió para dar fruto y fruto que perdure. No nos escogió porque seamos perfectos, nos escogió porque Él es perfecto y porque Él quiere cumplir su obra y hacer su voluntad en nuestras vidas. Pero nos falta decirle, como Pedro, Señor, no solo los pies, sino también todo, desde las manos, desde la cabeza hasta los pies. Y quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú predicaste con el ejemplo, Señor, tú mismo, siendo el Maestro, siendo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viniste a lavarle los pies a tus discípulos y nos mandaste a que nos laváramos los pies los unos a los otros. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces que hemos ignorado tu palabra, Señor, por todas las veces, Señor, que nos hemos enorgullecido, Señor, y que hemos querido, Señor, más bien ejercer dominio y autoridad sobre las personas y nos hemos olvidado de que tú predicaste con el ejemplo, con el amor, con el servicio. Te despojaste, Señor, de toda tu gloria, de toda tu hermosura, Señor, de todo lo que tenías allá en el cielo para venir a caminar entre nosotros. Te humillaste públicamente, Señor, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, hoy entendemos, Señor. Hoy entendemos y creemos y agradecemos lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Nos lavaste con tu sangre, Señor. Era imposible para nosotros, pero de tal manera nos amaste, Padre, que no enviaste a tu Hijo para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él. Gracias, Señor, porque nos amaste y nos has amado aún en el mundo. En este mundo cruel, en este mundo donde tendremos aflicciones, Señor, nos amaste hasta el fin, nos amaste hasta el final, Señor, y hoy estamos agradecidos contigo, Señor, te reconocemos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas y creemos que tu sangre preciosa nos lavó y nos limpió de todo pecado. Si has hecho esta oración, si lo has creído en tu corazón,
Déjame decirte, una bendición sobrenatural y una revelación espectacular ha entrado a tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Comparte esta palabra con la gente que necesita escucharla. Escúchala varias veces porque la palabra debe ser meditada, debe ser escuchada. Y necesitamos entender a qué nos llamó el Señor. Nuestro llamado como creyente es parecernos más a Cristo y hacer las cosas que Él hizo y Él prometió que aún cosas mayores haríamos. Nos vemos en una próxima oportunidad.